tardes. Nos encontramos presentando el diseño metodológico para la investigación social de la carrera de Trabajo Social UNIAC en la Cátedra de Estadística Social. Mi nombre es Rubén Urrutia y espero que el material que vamos a presentar sirva como un aporte al desarrollo progresivo de nuestras actividades. En primer lugar, nosotros estamos presentando un proyecto de investigación que está orientado a abordar una problemática de carácter social. La problemática que hemos escogido es la relación que existe entre las familias respecto a la concepción del matrimonio religioso y el acuerdo de unión civil, ¿cierto? Que principalmente pone en conflicto no solamente a personas que profesan alguna religión o dogma respecto de quienes no, también a familias de generaciones pasadas con generaciones actuales. El conflicto encuentra lugar en las barreras dogmáticas de la religión en base a qué entienden por familia, cerrando el dispositivo de entrada a estas nuevas parejas que quieren constituirse legalmente como familias. La problemática social se da básicamente porque el matrimonio religioso es influido por el dogma y el acuerdo de unión civil entre personas del mismo sexo ha sido legitimado a través de una ley denominada Acuerdo de Unión Civil que permite que dos personas del mismo sexo puedan vincularse de manera análoga al matrimonio. ¿Qué sabemos respecto al tema? Bueno, como punto 1, podemos decir que las generaciones pasadas en la sociedad chilena concebían la familia generalmente bajo un vínculo de unión civil que tenía un sacramento muy especial que era el matrimonio. Esto daba la influencia de la Iglesia católica en Chile y posteriormente distintas ramas del cristianismo. Este vínculo socialmente requería de una confirmación religiosa, la aceptación moral a través del dogma, y es por eso que dentro de la ley de matrimonio civil se encuentra inmerso la legitimación del matrimonio religioso. Como segundo punto, y ya habíamos mencionado un poco de esto, la normativa legal indica que el núcleo fundamental es la familia, y esta familia está orientada constitucionalmente hacia el matrimonio tradicional. En la actualidad, la secularización del Estado y la vida cívica han restado valor a estas creencias dogmáticas desde el punto normativo y definen a la familia básicamente como redes de afinidad bajo un hogar común. Esta concepción ha sido aceptada en términos generales, no obstante, como ya lo decíamos, encuentra su barrera principal cuando tenemos que abordar filosóficamente o dogmáticamente y las creencias sociales en torno al acuerdo de unión civil, básicamente encontrando coto en que la unión de personas del mismo sexo es algo que está prohibido o vetado, como si se de alguna forma ceremonizara esta práctica como inmoral o impropia. Entonces, necesitamos hacernos ciertas preguntas para poder abordar esta problemática. ¿Cuál es la percepción de la diversidad de grupos religiosos familiares en la sociedad actual? ¿Cuáles son los grupos más resistentes al cambio de paradigma del concepto de familia? Y como última pregunta, ¿el acuerdo de unión civil es reconocido como una variante del concepto de familia? Bueno, entonces ahora tenemos preguntas respecto al orden metodológico que debemos hacernos para definir las coyunturas del problema. ¿Cuáles son los sistemas de creencias que se confrontan? Como ya hemos dicho, hay sistemas de creencias dogmáticos orientados básicamente por las religiones de gran impacto social en Chile, que son religiones llamadas cristianas, y por otra parte la secularización de las instituciones del Estado y de la sociedad como es la familia, que están lejos de una interpretación dogmática.
¿Cómo promover un punto en común de entendimiento y aceptación? Bueno, básicamente ante esta problemática sabemos que el Estado provee normas y estas normas son imperativas, deben obedecerse y principalmente el estándar de la dignidad humana debe ser el punto de acuerdo y punto en común entre distintas creencias, ya sean de orientación social, religiosa o cívica, en torno a lo que pudiera ser el laicismo o la secularización. ¿Cuáles son las consecuencias de no encontrar un punto de equilibrio entre el modelo clásico de familia y el actual? Bueno, cuando nos referimos a un modelo clásico y a un modelo actual, estamos situando el contexto precisamente del matrimonio religioso y del acuerdo de unión civil, pues sabemos que hay aproximadamente 7 variantes de lo que se define como familia. Bueno, el punto de inflexión en este sentido que nos invita a investigar son las consecuencias. Las consecuencias de no tener un punto en común que nos permita confrontar estas posiciones y lograr una tesis que nos permita sustentabilidad en orden a las creencias sociales es básicamente tener una sociedad dividida, fragmentada, violenta y degradante. Nuestra hipótesis es la siguiente: la sociedad chilena sostiene un fuerte debate en torno al concepto de familia. Precisamente esto ocurre por ser un país que manifiesta en su propia legislación elementos dogmáticos católicos, más precisamente, por ejemplo, la norma constitucional que reconoce a la familia y además la define en su artículo primero, inciso segundo, y acto seguido por el contrato de matrimonio, según lo que ya habíamos conversado anteriormente, que prescribe en el artículo 102 del Código Civil y en la propia ley, como ya lo decíamos, donde se reconoce el matrimonio religioso, afianzando aún más la tesis dogmática que señala que la familia es un vínculo sagrado, ¿cierto? Y que tiene una previa relación o un previo filtro religioso o moral. Por su parte, el acuerdo de unión civil, que reconoce la posibilidad de egalizar la unión entre personas que se aman siendo del mismo sexo y constituirse en familia, es un paso al desarrollo del equilibrio de las relaciones de creencia de las personas, pero también de su condición social, que esto afecta a la calidad de vida y la dignidad del ser humano. Analógicamente, es un paralelo al matrimonio que además es visto con profundo rechazo por diversos grupos dogmáticos y religiosos. ¿Qué pregunta debemos hacernos respecto a nuestra hipótesis? Básicamente dejaremos la siguiente pregunta planteada: ¿podrán los grupos religiosos adaptar sus creencias respecto al acuerdo de unión civil como una variante legítima de la familia? Reconceptualización del dogma. Aunque resulte necesario que los líderes de las religiones reorienten sus prácticas formativas respecto a que la homosexualidad no es una cuestión patológica o una práctica pecaminosa, el negarse a ello en la actualidad no implica ninguna sanción de tipo legal ni apremios. Tampoco conlleva un imperativo del Estado a propiciar un cambio. Por lo tanto, aquí hay un déficit de liderazgo en la concepción que el Estado tiene respecto de la familia y de las personas, principalmente frente a este debate entre lo dogmático y lo secular respecto a la definición libre y espontánea de querer ser y hacer familia. ¿Cuál es la presencia del mundo religioso en Chile? Afortunadamente, en pro de la igualdad y la dignidad humana, la preeminencia del dogma religioso en Chile ha ido decreciendo y principalmente en Latinoamérica muestra una de las cifras más básicas. Probablemente esto obedezca al terremoto que ha ocurrido desde hace algunos pocos años en Chile respecto a los abusos sexuales y malversación de caudales económicos dentro del dogma criollo en el país de Chile. Conclusiones. Entendemos que existe un conflicto social respecto a la aceptación de nuevos grupos familiares legitimados bajo el acuerdo de unión civil. Por una parte tenemos los grupos religiosos y sus adeptos que se resisten
a una figura convencional, a la religiosa. Por otra, las parejas homosexuales, quienes demandan su legítimo derecho a ser reconocidos como familias en pleno ejercicio de su dignidad social y jurídica, manifiestan su interés de ser reconocidos como tales, con todas sus formalidades, que incluso pudiera ser la propia celebración del matrimonio religioso, porque no hay que olvidar que las personas, aunque tengan una condición homosexual y adhieran al acuerdo de unión civil, perfectamente pueden profesar creencias de carácter dogmático o religioso. Entonces, otro punto importante es saber si la discusión se centra solo en el interés de particulares o compromete también el ámbito público, qué derechos pudieran afectarse con el objeto de prácticas discriminatorias. Esto es lo que hemos podido abordar a través de esta unidad. Se despide cordialmente Rubén Durán.